Soy José Antonio Campos Ruiz, estoy en la parroquia de San Juan Pablo II, en las Casas Cuma, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. Mi nombre es Germán Llamas Cosileón, tengo 29 años de ministerio sacerdotal. Estoy en este momento desempeñando mi trabajo de sacerdote, de pastor, en la Catedral de Tula, que es parroquia, en el centro de la diócesis. ¿Qué tal? Soy el padre Gerardo Rodríguez Estrada. Tengo 10 años de vida ministerial y actualmente soy el promotor vocacional de la diócesis y también el responsable de la animación misionera aquí en Tula. Soy el padre Jesús Lugo Cornejo, tengo 53 años, estoy en el Seminario San Felipe de Jesús como profesor de teología y llevo casi 28 años de sacerdote. Pues mi párroco, el párroco que llegó a mi pueblo después de haber estado prestado de la diócesis de Morelia aquí en la diócesis de Tula, que le tocó la construcción del seminario, él me impulsó, me animó, casi me trajo a fuerzas al seminario y más bien invitado por él porque él me decía, mira, si tú no quieres ser sacerdote no te preocupes, después te vas a otro lado, y yo tenía más bien aspiraciones de estudiar otra cosa que no era el sacerdocio, pero pues me animó y motivado por él entré al seminario. Vine desde mi pueblo de Puerto del Monte, Salvatierra, Guanajuato, y estuve aquí en el Seminario Menor de Tula en 1975. Ir al seminario fue una sorpresa porque no había esta inquietud ni en la primaria ni en la secundaria. Eso sí, en la secundaria empecé a tener más contacto con Dios a través del movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo. Ahí recibí el retiro carismático y empezó un camino de acercamiento a Dios, a la iglesia de la parroquia. Fue sorpresa para mis padres, mi familia, la decisión de irme al seminario, sobre todo porque yo quedé como el mayor de la familia. Mis hermanos mayores ya se habían retirado a vivir su matrimonio, entonces quedé como responsable de cierta manera de los hermanos de la familia, pero aceptaron mi decisión con toda libertad. Quizá quien más sintió fue mi mamá, ¿no? Donde hubo una buena relación con ella. Fue un momento de mucho discernimiento para mí y para mis padres. Mi familia no éramos muy cercanos a la vida de la iglesia. Nos manteníamos un poquito al margen, no estábamos en grupos apostólicos, en MFC o algún grupo juvenil, etc. Entonces para mis papás fue un poquito, o más bien fue muy sorpresivo el que yo decidiera entrar al seminario. Yo tenía proyectado estudiar en la Ciudad de México al terminar mis estudios de bachillerato y de hecho estaba ya en puerta la fecha del examen de admisión a la universidad. En aquel entonces fue cuando se da esta amistad o esta cercanía con el seminarista Omar, que también estudió su prepa donde yo estaba en aquel entonces, en La Paz, Estado de México, y de ahí surgió la inquietud esa inquietud de poder entrar al seminario, descubrir cuál era el proyecto de Dios para mi vida,
Y aunque costó mucho a mis padres en los primeros años, actualmente pues están muy contentos, muy felices de la vida que yo estoy llevando, estoy viviendo, y me apoyan pues en todo. Tenía 11 años cuando hice la primera comunión. Fue una experiencia que para mí puede ser misteriosa porque no me gustaba mucho el catecismo. La vida de la iglesia, el rosario, fueron inculcados desde niño, vidas de santos, pero cuando tenía 11 años decidí entrar al seminario y por mi edad no me aceptaron. Prefirieron que fuera CENFA, o sea, seminarista en familia, 3 años. Aceptaron un poco mi mamá, mi papá definitivamente no aceptaba. Pasaron la secundaria siendo yo seminarista en mi casa, yendo cada 8 días al seminario. Y a los 15 años ya ingresé como seminarista interno, lo cual tampoco aceptó mi papá. Hasta el día de mi ordenación, él no estuvo de acuerdo en que fuera yo sacerdote. No recibí apoyo de mis papás para mi formación. Fue la providencia divina. El día de mi ordenación, según me contaba ahora el Monseñor Antonio Fernández, que mi papá lo paró a él, y como el padre Antonio Fernández, el padre Ricardo y el padre Miguel Ángel fueron los que de alguna manera se enfrentaron con mi papá para que yo pudiera entrar al seminario, pues les agradezco muchísimo a estos sacerdotes que tuvieron el valor y la valentía de ir a platicar con mi padre para que me dejara entrar. Pero mi papá pues le dijo al padre Toño: hasta en este momento estoy convencido de que mi hijo pues sea sacerdote, pueden seguir su procesión. Mi papá no sabía de qué era. Sí asistió a la ordenación, toda mi familia y todo. Por parte de mis tíos yo creo que estaban muy contentos. Ser sacerdote, en primer lugar, es llevar una especial amistad con Jesucristo, el mejor amigo, Jesucristo Salvador, Jesucristo Pastor, cabeza, siervo de la Iglesia. Ser sacerdote, además de vivir un estado de vida de consagración total a Él y a su Iglesia, también es un ministerio específico dentro de la Iglesia, sobre todo de saber servir, no de poder como algunos han interpretado, aunque hay un cierto poder, pero más que nada es un poder espiritual, un poder religioso para saber servir el reino de Dios. Ser sacerdote también es estar integrado a una comunidad, a un colegio de sacerdotes. No es un trabajo aislado, individual, como algunos también lo quieren vivir, sino es un trabajo en conjunto, a la par, es un trabajo eclesial, comunitario. Eso cuesta y exige estar en coordinación con otros hermanos, religiosas, laicos, diócesis, parroquia, foranía. Entonces es un trabajo de conjunto, ¿sí? Ser sacerdote, sobre todo, es irradiar, representar la persona de Jesucristo, con quien se ha tenido una gran amistad, una gran comunión. Irradiar a Jesús, sobre todo como pastor, guía. El nombre de Él se hace en la Iglesia. Reflejar a Jesucristo, servidor o siervo, que Él nos vino a enseñar a servir y no a ser servidos. Ser sacerdote significa pues abandonarse al proyecto de Dios. Significa mirar siempre a Cristo, mirar a aquel que es nuestro modelo, sin dejar de lado mis propias fragilidades, mis propias limitaciones, pero también confiando en que si Él se fijó en mí, pues es por un acto de misericordia, un acto de amor, un acto pues de un amor más puro. Y lo que puedo hacer, lo que me corresponde hacer es corresponder amándole y haciéndole amar de muchas maneras en mis hermanos, en las familias, en los jóvenes, en los niños, en los enfermos, en todo momento, ¿no? Entonces para mí significa esto,
mirar a Cristo y dejarme siempre mirar por Él. Para mí ser sacerdote es ante todo haber sido amado misericordiosamente por Dios y ser amado misericordiosamente por Dios, porque conociendo mi historia personal, mi vida personal, mis limitaciones y los retos tan grandes que el mundo presenta hoy y la grandeza y sublimidad del sacerdocio, no puede uno menos que sentirse amado misericordiosamente por Dios. También es ser sacerdote, para mí significa un asombro agradecido, porque Jesús ha puesto en las manos de este instrumento cosas muy grandes, o más bien realidades muy sublimes, la realidad de la vida divina en los sacramentos, en su palabra, en la iglesia, y además el servir a los hermanos, el vivir para ayudar a descubrir la vocación específica y personal de cada una de las personas con las que uno se encuentra, y ciertamente ser para ellos signo de la presencia de Dios. Eso es algo muy grande. Para mí significa es un asombro agradecido con Dios. Además, ser sacerdote es compartir con otros, con los que han sido llamados mis hermanos sacerdotes, mis hermanos del presbiterio, es compartir con ellos esta misión sublime y grande de hacer presente a Cristo en medio de la comunidad de los fieles. Y también significa el estar lanzado, enviado para que las personas experimenten el amor de Dios. La gente tiene muchísima necesidad de ser amada. La gente tiene mucha necesidad de encontrar el camino y el cauce de su vida. Y ser sacerdote para mí significa ser un punto de apoyo, una luz, un impulso para que los hombres, las personas, los niños, los matrimonios, los jóvenes, los seminaristas se encuentren con este amor. Hola a todos, estuve meditando estas preguntas y concluí en 4 puntos. Y el primer punto es que el seminarista tiene que ser reflejo de la presencia de Cristo en nuestra vida. Creo que en este momento tan apresurado que llevamos, en este momento a veces que la vida parece no tener sentido, creo que uno de los retos es que el seminarista tiene que ser testigo fiel de la presencia de Cristo. El segundo punto es que el seminarista tiene que ser testimonio creíble entre tus hermanos. Creo que a veces afuera con las personas, pues como me decía mi mamá, solemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Creo que también aquí entre nosotros tenemos que reflejar la presencia de Cristo. Y el tercer punto, el tercer reto es que el seminarista tiene que amar a Dios y dejarse amar por Él. Creo que si en nuestra vida Cristo estuviera presente, si en nuestro corazón estuviera Él, todo tendría otro sentido diferente y nuestra vida sería otra. Y por último, creo que el seminarista tiene que ser otro Cristo. Las personas están deseosas de ver, de que nosotros reflejemos la presencia de Dios en la vida, y creo que cumpliendo esos 4 retos vamos a encontrar la plenitud nosotros y las personas van a encontrarse con Cristo. Por último, creo que en este mundo que nos trata de llevar muy a prisa, que nos muestra tantas cosas momentáneas, que con las redes sociales, que con la vida a veces tan apresurada, tanto erotismo, creo que el seminarista también tendría que ser testigo de que se puede vivir diferente, de que se puede amar limpiamente, de que no tienes que estar apegado a esas cosas, de que no es necesario llevar una vida como la que nos propone el mundo, sino que Cristo tiene la razón, que Cristo te da la vida, que Cristo te llena el corazón y que teniendo a Cristo nada lo más es necesario. Para mí ser seminarista significa, en primer lugar, un llamado de parte de Jesús en algún momento de mi vida. Si yo me pusiera a pensar en el momento en que decido entrar al seminario y responder a ese llamado de Jesús y ver ahora mi vida, pues veo que la gracia de Dios
el poder de Dios en mi vida, pues ha sido pues muy grande. Considero que ser seminarista también pues es algo muy importante, un privilegio, porque así como Jesús ha llamado a sus discípulos, como nos lo dice el Evangelio, pues creo que así mismo pues sigue llamando hoy a muchos. Y por eso considero que ser seminarista y decidir entrar al seminario para mí pues ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Dentro de todas las herramientas que brinda el seminario, una de las más principales es formarnos como buenos cristianos. ¿Para qué? Para poder convivir con la gente, estar con ellos y además convivir y compartir lo que es la cuestión de estar con Cristo. Otra parte es la cuestión intelectual, en la que nos formamos desde la preparatoria, el curso introductorio, la filosofía y la teología. ¿Para qué? Para tener esas herramientas necesarias para afrontar los problemas de la sociedad. Una parte muy importante es la cuestión espiritual, en la que se nos da la dirección espiritual y tener un buen discernimiento y poderle responder con sinceridad al Señor. Y finalmente, una de las áreas en la que se conjunta todo esto es la cuestión pastoral. ¿Para qué? Para que podamos conocer los retos, todo lo que hay en nuestra diócesis y nosotros podamos brindar un mejor servicio a la comunidad. Decidí entrar al seminario porque cuando lo conocí sentí que era el lugar donde yo tenía que estar. Sentí que era como que encontré el lugar que estaba esperando encontrar. Y me sentí bien. Entonces, pues estaba muy pequeño todavía para decidir algo así, ¿no? Entonces, pues me animé a decírselo a mis papás, me animé a decírselo y me ayudaron. La verdad es que fueron muy comprensivos y me apoyaron. Se los agradezco muchísimo porque cuando yo sentí eso, fue como que encontré mi vocación y ellos lo entendieron y yo tenía mucho miedo de eso, de que no lo entendieran. Generalmente es difícil porque pues es el hermano mayor, ¿no? El único hombre de la familia, el hijo, y a veces está ese sentimiento de pues es que los nietos, pues es que ¿qué va a pasar? Yo tenía otra idea, yo tenía otros planes, pero al final comprendieron y se los agradezco mucho. Me apoyaron. Creo que siempre desde el principio, desde que se los comenté, fue señal de alegría, fue señal de un motivo de ánimo y fue para mí una gran ayuda. Eso me ayudó bastante a discernir mi vocación en un primer momento, ¿no? El apoyo de mis padres. Cuando yo les dije es que me quiero ir al seminario, ¿estás seguro? Sí. Muy bien. Y me apoyaron, ¿no? No me dejaron solo. Pues en ese momento fueron sentimientos encontrados. Por un lado, mucha alegría porque él se venía a la casa de Dios, y por el otro, pues tristeza porque se viene de casa a los 14 años. Entonces, no nos queda más que apoyarlo y que él siga adelante en el camino que él quiere recorrer. Pues después de ver cómo se comportaba y cómo era allegado por sí solo a la iglesia, pues no nos quedó otra cosa más que apoyar lo que él decidió, porque nosotros no tuvimos nada que ver, todo fue decisión de él y aquí está, y solamente lo apoyamos. Primero, que no tengan miedo, que no le teman a escuchar en su corazón
la voz de Dios, no le teman abrir el corazón a Cristo y abrirlo de par en par. No teman a responder a un proyecto que es el proyecto de Dios para la vida de cada uno, y que sean arriesgados, sean audaces, sean también alegres y sepan que si Cristo los llama, si Dios los llama a esta vocación sacerdotal, pues que los llama a una vocación que vale la pena, que vale la vida, y que es importante y es urgente que también respondamos a esta inquietud.